Muy bien, entonces, bienvenidos al cuarto ciclo de webinars de la Red Chilena de Bioinsumos, que lleva como nombre Bioinsumos y sus beneficios para la agricultura. Este ya es nuestro cuarto encuentro, en donde los anteriores han sido enfocados en el primero, la introducción, el segundo, el tercero y el cuarto, digo que este es el quinto, fueron enfocados en control biológico, así que si están interesados en conocer lo que se habló en esas charlas, cada una con 2 invitados con muchas experiencias en Chile, los invitamos a revisarlo en nuestro canal de YouTube, porque el control biológico se separó en 3 grandes temas: control biológico con artrópodos, control biológico con hongos y control biológico con bacterias. De esos 3 encuentros aprendimos que el uso de bioinsumos para el control de plagas es altamente contextual y es intensivo en el uso de conocimientos, por lo que es muy importante conocer muchísima información para hacer una aplicación efectiva en el tiempo adecuado y lograr el control que se busca. Hoy estamos entrando a otro tema que tiene que ver con fertilidad, que sería el segundo bloque con el que vamos a cerrar este ciclo de charlas. El tema de hoy es biofertilizantes de nitrógeno, por lo que tenemos 2 tremendos invitados que nos van a compartir conocimientos y también experiencias enfocadas en cómo aumentar la fertilidad de nitrógeno en los suelos a través de bioinsumos. La dinámica del evento de hoy se separa en 3 bloques. El primer bloque vamos a estar compartiendo con Maribel Parada, que nos va a hablar durante 20 minutos, y luego vamos a compartir con Mauricio Chovitz, que nos va a compartir sus experiencias en otros 20 minutos, y al final el tercer bloque es de preguntas abiertas, así que mientras estemos en las presentaciones los invito a ir dejando sus preguntas por ahí en el chat para que las podamos revisar al final. De nuevo, les cuento que todo este contenido está siendo alojado como respaldo para que lo puedan ver después en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web www.bioinsumos.cl, en una sección nueva que hemos llamado Biblioteca Pública, en donde estamos poniendo presentaciones en videos y documentos que queremos compartir con las personas como ustedes que están interesadas en el uso y educación sobre bioinsumos para el sector agrícola. A continuación, voy a introducir a Maribel, para los que no la conocen. Maribel Parada es profesora de Estado en Biología y Ciencias Naturales, con magíster en Ciencias, mención en Protección Vegetal y doctora en Biología Molecular. Actualmente es directora en el Centro Biotecnológico de Estudios Microbianos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera, y también una de las principales impulsoras de la Red Chilena de Bioinsumos, en donde tiene el rol de presidenta. Muy bienvenida, Maribel. Muchas gracias, Cristian. Vamos a compartir. ¿Me dice si se ve bien, por favor? Ok, se ve bien. Perfecto, gracias. Bueno, gracias, Cristian, y a todos los que se han sumado en esta tarde, lo cual es muy valioso porque estamos en plenos preparativos del 18, así que estemos conectados para escuchar estas presentaciones se agradece. Cristian me ha dado la misión de hacer una introducción, ¿cierto?, a lo que son los biofertilizantes. Un tema que a mí me apasiona, pero que lamentablemente, ustedes lo conocen mejor que yo, ¿cierto? En Chile tenemos poco. No podemos compararnos ni con Argentina, ni Uruguay, ni Brasil, que tienen un comportamiento de uso, ¿cierto? Una escuela de uso de inoculantes, fijadores de microbios, fijadores de nitrógeno, que nosotros ojalá pudiéramos tener, pero que es algo que debemos conocer y debemos tratar de incorporar. Por lo tanto, va a ser mi misión tratar de convencerlos, ¿cierto?, de eso para que vayamos conociendo y poder a la vez, ¿cierto?, en algún minuto también incorporar. Como introducción, no está de más hacer un poco de concientización, ¿cierto?, en los problemas que tenemos actualmente en el aumento de la población, que aunque en algunos países
es restrictivo, en otros se ha abierto, como en China, pero que el aumento de la población continúa. Y al año 2050 vamos a tener una cantidad impresionante, ¿cierto? Y que debemos saber cómo alimentar, que es el foco que a nosotros nos interesa poder revisar. Dentro de las problemáticas que tenemos para realizar esa actividad, está el problema del agua, uno de los factores que ha sido muy importante y tratado en este último tiempo, y por otro lado también es súper importante estar hablando de que tenemos que generar alimentos para una gran población que se viene, incluidas, ¿cierto?, las que estamos, pero a la vez estamos desperdiciando una cantidad de comida que es impresionante. Cuando uno ve estas cifras, realmente uno no entiende cómo estamos en este planeta y podemos realizar ese tipo de actividades. Este es un dato de ahora del año 2021, ¿cierto?, en donde dice que cada consumidor desperdicia en promedio 121 kilos de comida al año. Entonces aquí hay una contradicción súper rara, porque necesitamos alimentos, pero a la vez estamos botando. Eso es algo que, junto con todo lo que significa el cambio climático, que somos nosotros responsables, tenemos que generar de alguna manera cambios en nuestra conducta, y todos tenemos que hacer esa actividad. Tenemos que invertir en nuevas tecnologías en agricultura, es necesario, ¿cierto?, que pensemos, las universidades, los estudiantes de agronomía, los nuevos profesionales, tienen que tratar de desarrollar y buscar otras tecnologías para mejorar todo lo que significa el proceso de producir alimentos. Como por ejemplo tenemos, y cada vez se está haciendo como más cercano, más real, el tener que realizar la producción de alimentos bajo espacios cerrados como son los invernaderos. Aquí tenemos invernaderos verticales que son una maravilla, una envidia, ¿cierto?, de nosotros, de tener este tipo de estructuras, en donde se subsana el problema que tenemos de disminución de suelos o mala calidad de suelo. También tenemos que mejorar las semillas, y esto es conocimiento, ¿cierto?, y bastante trabajo que va directamente relacionado también con el desarrollo de estudios y tecnologías. ¿Qué necesitamos nosotros entonces? Generar nuevos sistemas de producción, y esos nuevos sistemas de producción tienen que ir ligados con la actualidad, con una agricultura moderna. Pero junto con ello, esa agricultura moderna tiene que ser con seguridad alimentaria, o sea, asegurarnos que vamos a tener una cantidad de alimentos suficiente para la población, inocuidad de esos alimentos, y también agregado a eso, tiene que ser de bajo impacto ambiental, con lo cual la tarea no es fácil. Y ese bajo impacto ambiental es lo que a nosotros nos ha llevado, ¿cierto?, a generar todo este concepto de bioinsumos para el uso agrícola, algo biológico, algo natural. Y dentro de ello están los que conocemos como biofertilizantes. El manejo tradicional de los cultivos que se ha realizado hasta el momento se basa principalmente en productos de síntesis química, ¿cierto? Principalmente la fertilización se ha realizado con fertilizantes nitrogenados, que tienen muy buenos resultados, tienen rápida acción, ¿cierto?, se aplican y el cultivo durante su desarrollo ocupa todo ese nutriente, y eso ha llevado a que generemos un uso excesivo, o quizás no tan solo un uso excesivo, sino que reiterativo, porque cada temporada tenemos que aplicar, ¿cierto?, la cantidad de fertilizante necesario para que ese cultivo se desarrolle. No va quedando como un insumo en el suelo que nos permita reutilizarlo. Es más, ¿cierto?, la cantidad de fertilizante que nosotros aplicamos a los cultivos, solo el 50% de eso la planta lo toma. El resto va a colaborar a generar ese impacto, ¿cierto?, que tenemos de efecto invernadero, a contaminación de agua, y también algo súper importante es la pérdida de la biodiversidad del suelo. Cuando llegan muestras de suelo al laboratorio para hacer análisis microbiológico, es una pena ver que la diversidad se centra en diferentes microorganismos, 3 tipos de microorganismos. Algunos de ellos levadura. No hay una diversidad, los suelos no tienen, porque, bueno, la actividad misma del uso de los fertilizantes hace que eso vaya eliminando la diversidad microbiana existente. ¿Qué tenemos que hacer entonces, o qué es lo que estamos buscando? Es disminuir el uso de fertilizantes nitrogenados. Y fíjense que digo disminuir, no estamos diciendo eliminar. Así como nosotros los humanos necesitamos
fósforo, necesitamos calcio, ¿cierto?, para los huesos, necesitamos un montón de elementos para poder hacer nuestro metabolismo, nuestro desarrollo. Los microorganismos lo necesitan exactamente igual. No podemos eliminar esos elementos ciertos del suelo, ni micro ni macroelementos. Tiene que haber un input que permita que se produzca toda la actividad metabólica que requieren la diversidad microbiana que nosotros estamos buscando. ¿Hay alguna alternativa? Sí. Una de ellas, ¿cierto?, es lo que conocemos como fertilización biológica de nitrógeno, que se puede realizar desde dos ámbitos. Uno, con los microorganismos fijadores de nitrógeno, pero de vida libre, y los que conocemos como simbióticos, que están, ¿cierto?, realizando una conexión, una especie de relación entre los rizobios, entre el microorganismo y las leguminosas, que son las plantas que en realidad tienen conexión con esto. Las que no son leguminosas, principalmente, ¿cierto?, están relacionadas con las bacterias fijadoras de nitrógeno, pero de vida libre. En esta simbiosis, en esta relación, se produce la unión entre la bacteria, ¿cierto?, el rizobio, y la planta, la leguminosa, donde se produce lo que se conoce como un diálogo molecular, se llaman entre ellas, ¿cierto?, para generar estos nódulos, que es donde efectivamente se produce la fijación del nitrógeno. Y con ello va a producirse a la vez la mejora de la productividad agrícola, que ahí está, ¿cierto?, en la acción de fijación. Estos productos y otros en base a microorganismos es lo que conocemos como bioinsumos, y dentro de ellos los biofertilizantes. Tenemos acá una lámina que nos muestra el desarrollo de la formación del nódulo. Es una tarea tremendamente difícil. ¿Ya? Para la bacteria y la planta, para la bacteria principalmente, significa un esfuerzo y un gasto energético tremendo en tener que adherirse, ¿cierto?, al pelo radical, deformar el pelo para que pueda entrar la bacteria, generar este canal de infección, generar el curvamiento de este pelo para que se produzca la envoltura, el nódulo, y finalmente el desarrollo del nódulo como tal para hacerlo efectivo, y al interior de esto, más encima, la bacteria, ¿cierto?, el rizobio tiene que él mismo modificarse y convertirse en un bacteroide, entonces recién puede empezar a hacer la fijación de nitrógeno. Con lo cual esto parte con que la planta tiene que liberar sustancias conocidas como flavonoides, como por ejemplo producidos por las raíces, para que puedan tener el contacto con la bacteria. La bacteria siente, ¿cierto?, que hay flavonoides en el ambiente, los reconoce con su maquinaria genética, y con eso ella libera, acciona, ¿cierto?, estos factores de nodulación o los fijadores de nitrógeno, y con eso se produce lo que decíamos antes, ese diálogo molecular, para que se pueda iniciar la generación de este nódulo que va a ser finalmente el que va a estar formando o fijando, ¿cierto?, haciendo la acción de fijación de nitrógeno. Aquí una lámina para indicar que todo el proceso que hace, ¿cierto?, no solamente la planta y no solamente la bacteria en generar toda esa estructura, sino que ella misma tiene que modificarse para finalmente, dentro de esta estructura conocida como simbiosoma, van a estar los rizobios, los bacteroides que van a fijar estos nitrógenos. Esta es una lámina que en este último tiempo la he usado bastante porque me gusta mostrar toda la acción que se está produciendo debajo del suelo, que es a lo que nosotros estamos buscando, estamos generando un conocimiento para mantener ese suelo, ¿ya? No provocar distorsión. Entonces aquí lo que yo pretendo con esto es, conozcamos lo que hay ahí, estudiemos lo que hay, y copiemos las actividades que se producen. En el suelo hay una actividad de jerarquización, actúan unos primero, actúan otros después, que es algo que nosotros debiéramos aprender. A nosotros no nos gusta tener jefes, ¿cierto? Nosotros todos hemos escuchado en algún minuto, no, yo voy a tener mi negocio personal para no tener jefe y hacer lo que se me dé la gana. Bueno, en el suelo o en estas actividades no pasa eso. Actúan primero ciertos microorganismos para hacer la tarea más fuerte, más pesada, de degradar estructuras grandes, duras, y luego vienen los otros hacia abajo. Un orden preciso que nosotros hemos disrumpido, que nosotros hemos interrumpido en el suelo, generando que todo esto se elimine, ¿cierto? Y generemos, no haya esa diversidad microbiana que tanto se necesita. Necesitamos entonces conservar, potenciar, proteger, administrar lo que está sucediendo ahí en ese suelo, y todo esto nos lleva a lo que son los bioinsumos, para, conociendo todo lo que tenemos ahí, generar estos productos que tenemos que reincorporar nuevamente al suelo,
para que nos produzcan todo ese beneficio, ¿cierto?, que siempre nos han dado y nos muestran. ¿Qué son los bioinsumos en términos generales? Muy rápidamente, porque no es el objetivo. Tenemos un montón de conceptos, cada día tenemos y escuchamos conceptos nuevos. Bioinsumo vino como a ponerse a la cabeza de todo esto y tratar de englobar todos estos conceptos, ¿ya? La Red Chilena de Bioinsumos, el 2014, acuña este concepto para sí, pasa a llamarse oficialmente Red Chilena de Bioinsumos, y ahora ya es una asociación gremial, ¿cierto?, que ya ustedes la conocen, que conecta a las diferentes personas, actores que están vinculados con los bioinsumos. Antes de esto se llamaba, o tenía el nombre de Red Biofac Chile, ¿cierto?, pero ya desde el 2014 toma este concepto como para sí y le da el nombre. Como definición, los bioinsumos son sustancias, agentes o mezclas, ¿cierto?, pero de origen natural y que van a ser aplicados tanto a la planta, a la semilla o al suelo para colaborar, ayudar, producir calidad, etcétera, en las plantas, suelo y sustrato. Estos pueden ser microorganismos, macro, extractos biológicos, moléculas, etcétera. La actual ley, ¿cierto?, que salió ahora en abril del 2021, en donde ahora establece normas sobre la composición, etiquetado, comercialización de los fertilizantes y bioestimulantes, no sale la definición de biofertilizante, debido a que la nueva clasificación en la regulación de esto va a quedar los biofertilizantes incorporados dentro de lo que son los bioestimulantes en esta ley, ¿ya? Pero de todas maneras están y tenemos que conocerlos. Los biofertilizantes, entonces, como definición, las primeras definiciones que habían eran, ¿cierto?, una, como ven ustedes, muy larga y que incorpora muchos conceptos que ahora ya están separados, dentro de los cuales aquí está incrementar el número de microorganismos, la fisiología de la planta, lo cual significa bioestimulante en este momento, ¿ya? Con lo cual podemos decir que los agentes biológicos que permiten la incorporación de nutrientes en forma directa a la planta serían, en estricto rigor, los biofertilizantes, ¿ya? Es un concepto súper amplio, los biofertilizantes los podemos manejar, o los hemos escuchado en relación a desde microorganismos, abonos, estiércoles, etcétera, con lo cual allí hay que tener también cuidado en qué es lo que estamos utilizando. Pero en definitiva, son productos o bioinsumos, ¿cierto?, que contienen microorganismos que al ser inoculados van a estar en asociación, y eso es importante que nosotros lo consideremos, ¿cierto? Los biofertilizantes, estamos hablando de biofertilizantes, no de bioestimulantes, van a vivir asociados o en simbiosis con plantas que tienen el objetivo de ayudarles, ¿cierto?, a su nutrición y protección. Estos microorganismos claramente están en la naturaleza, que es lo que veíamos en la lámina anterior, ahí en la parte baja, en el suelo, ahí se encuentran en forma natural, y en cada país son cepas diferentes, ¿cierto?, que tienen una asociación con sus características. Y abarcan diferentes grupos. Aquí hay una cosa que es súper importante, y es que la población de estos microorganismos en el suelo se ve afectado tanto por el manejo del suelo como por el uso excesivo de agroquímicos. Eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. Aquí muestro solamente que el grupo de los rizobios, estos fijadores de nitrógeno, están agrupados en 13 géneros. Acá te separé estos de acá abajo desde la 7 a la 13, porque algunos de estos ya han cambiado, ¿cierto?, de nombre, de grupo, se han agrupado, pero lo importante son estos, los principales primeros 6, que son donde están principalmente aquellos grupos que estamos utilizando en agricultura, principalmente los Rhizobium, los Sinorhizobium, Meso, los Brady, ¿cierto?, que son los que más se utilizan. También tenemos microorganismos que son de vida libre, ya decía, que fijan nitrógeno en vida libre, como Azotobacter, ¿cierto?, Azospirillum, pero también tenemos otros microorganismos, Clostridium, Klebsiella, que son patógenos humanos o patógenos de animales, y que también fijan muy bien y con mucha efectividad el nitrógeno. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con eso, y ahora la ley los va a restringir, ¿cierto?, van a estar fiscalizados, por muy buenos fijadores de nitrógeno que sean, no podemos utilizarlo en productos biológicos porque claramente causan un efecto, ¿ya? Si no causan ese efecto, tenemos que demostrarlo y que sea permanente. Eso es algo súper importante. Los biofertilizantes tienen una gran cantidad de beneficios y ventajas.
no vamos a nombrar todo esto, aquí traté de poner y me faltaron otros cuantos, pero podemos mencionar a grandes rasgos que son beneficiosos para otras plantas. La leguminosa, al ser incorporada y al estar incorporada frente a dotaciones de cultivos, deja beneficio en input de nitrógeno en el suelo, ¿cierto? Con lo cual puede ocupar el cultivo siguiente. Permiten disminuir, por lo tanto, el uso de estos fertilizantes nitrogenados. Aquí tenemos en la simbiosis de estas bacterias con la planta un aporte de nitrógeno directo, 100%, aquí no se pierde nada, todo es aprovechable, el 100%, con el tremendo esfuerzo que significa, ¿cierto?, tanto para la planta como para la bacteria, realizar este proceso. Además, cuando la planta, y al igual que pasa en un cultivo tradicional, ¿cierto?, convencional, cuando el nitrógeno, la fertilización con nitrógeno no se le agrega hasta el final cuando ya está formando granos, sino que en las etapas anteriores. En ese momento la planta está dedicada a formar el grano, la espiga, lo que sea, ¿cierto? Ya no necesita ese nitrógeno, sino que está necesitando otros elementos. Bueno, con los microorganismos pasa igual. En la leguminosa, ¿cierto? Cuando ya se empieza a formar la estructura reproductiva, las semillas arriba, las bacterias o los nódulos empiezan a senecer, empiezan a morir. Y todos esos nódulos van quedando en el suelo y todo eso es materia orgánica y es fijación de nitrógeno posterior, porque estos microorganismos vuelven a ser rizobios en el suelo, vuelven a no fijar, vuelven a ser una bacteria que se va a comportar como una bioestimulante, ¿ya? Va a estar en la misma condición y nuevamente cuando después venga un nuevo cultivo de leguminosa, se va a producir nuevamente esa conexión y se van a formar nuevamente los nódulos y así sucesivamente. Con lo cual va quedando en el suelo ese input de nitrógeno aportado por estos microorganismos. Pero ya decimos, no solamente actúa el microorganismo, sino que también está una planta, están las leguminosas, que son las importantes. Las leguminosas son importantes para los humanos y también son importantes para los animales. Pero sin embargo, nosotros hemos visto en los últimos años cómo esta producción en Chile ha disminuido y ha disminuido en forma pero muy fuerte, no sé, muy grave para mi gusto. Si vemos acá una lámina, en los años 80, ¿cierto? Se cultivaban 200 hectáreas, este es un dato de Fernando Ortega, de Línea, del 2020, 200.000 hectáreas, y el 2019, la temporada 2019-2020, no alcanzaron a ser 25.000. La superficie de leguminosas que tenemos actualmente, ¿cierto?, son extremadamente pequeñas con lo que se venía cultivando en los años 90. En garbanzo, ya hay una pregunta acá, ¿sabías que en Chile el 2010 el garbanzo importado representaba el 32% del consumo y hoy representa el 95%? O sea, solamente estamos produciendo y abasteciéndonos con un 5% de garbanzo nativo o nacional. El resto todo es importado. Acá tenemos las importaciones, claramente han subido. En lenteja vemos que hay una pequeña cantidad de producción nuestra, pero el resto es todo importado, tanto en el poroto como en el garbanzo. Lo nuestro no alcanza a notarse, no alcanza a entrar en el gráfico, ¿ya? Es lamentable esta situación. Acá tenemos un dato de INE, presentado por ODEPA, en donde la temporada 2019-2020, las superficies sembradas eran muy bajas, las más podríamos decir que eran lupino. Para la temporada 2021 se estima un aumento, ¿cierto?, de esta superficie, pero que tampoco es significativa, aun cuando, miren acá, garbanzo es el doble, 144% de variación, o 121%. Sin embargo, eso no alcanza para abastecer a todo el país. Acá lo vemos en una gráfica que muestra mucho mejor, ¿cierto?, estas superficies sembrada lupino, tenemos como una gran superficie, pero fíjense ustedes en los rendimientos esperados, son muy bajos. ¿A qué se debe eso? ¿Ya? Bueno, aquí hay varios factores que pueden estar influyendo y que lo han manifestado, ¿cierto? Hay poca tecnología. Es súper importante también contar con riego. El uso de semillas de baja calidad, ya que generalmente estas producciones se realizan en producciones campesinas, agricultores pequeños, con lo cual la semilla es autogenerada, de lo mismo que ellos cosechan, dejan una parte y eso lo vuelven a utilizar.
no tienen acceso a semillas de variedades mejoradas. Poca incorporación de recomendaciones agronómicas. Quizás aquí hay un dispar. Por un lado, puede que haya poca información técnica que se les entregue, pero por otro lado está también que los mismos agricultores no incorporan las recomendaciones que se les dan, ¿ya? Siembras en suelos con bajo potencial, suelos de mala calidad, y por supuesto, cero uso de maquinaria, ¿ya? Existen oportunidades, existe la posibilidad de poder usar semillas nacionales frente a las extranjeras, hay que hacer trabajo, hay que incorporarlo, eso es verdad. Tenemos esas debilidades, ¿cierto? Baja rentabilidad, disminución de la superficie, hay una oferta extranjera que es mucho más barata, que está completamente tecnificada, que por supuesto le sale más barato, pero creo que Chile, como país, nosotros debiéramos hacer un esfuerzo por poder realizar esta siembra, lograr estos cultivos, lograr al menos abastecernos nosotros, ¿ya? Y con eso tener oportunidades de recuperarnos con diferentes tipos de semillas que tenemos en el país. Hay algunos ensayos, y esto los muestro para definir, ¿cierto?, que en realidad no necesitamos que, o no pensemos que por cambiar, por utilizar bioinsumos, voy a perder. Mi campo se va a ir a la punta del cerro y no voy a tener nada. ¿Ya? Acá estos son ensayos que se hizo en un proyecto CITED, en donde cada país, y acá tenemos Colombia, Chile, España, Brasil, Perú y Cuba, cada uno de estos países realizamos el mismo ensayo en sus países, utilizando los inoculantes de cada uno de los países. Nosotros hicimos la siembra en el campo experimental Maquehue de la universidad, y acá el resultado que ustedes ven es que la cepa chilena fue la que se comportó mejor junto con la colombiana, frente a la fertilización química y al control. Esto sucedió en todos los países, exactamente la misma situación, con lo cual con eso estamos diciendo, privilegiemos en cada país las cepas nativas, busquemos nuestras cepas y preparemos nuestros productos, ¿ya? Que van a estar adaptados a nuestras condiciones y nos van a dar un rendimiento inmediato sin ningún problema. Este era un suelo que se hizo ahí en Carahue, acá tenemos la foto de un pequeño agricultor, y sin más que eso, hicimos la siembra, y prosperó sin ningún problema. Fijación de nitrógeno, aumentó la cantidad de nódulos en forma impresionante. Este caballero estaba pero feliz, ¿cierto? Porque además le aumentó mucho la masa verde, entonces estaba muy contento porque con eso además tenía forraje para su animal. ¿De qué hablamos? Quiero mostrarles acá. Y acá tenemos un control, este es en invernadero, un control, y tenemos las cepas, que son 3 individuales, las cuales están en este otro unidas, ¿cierto? Y donde no hay diferencia. Si ustedes ven con el testigo, lo peor que puede pasarnos es que el rendimiento va a ser igual al testigo. Aquí no se ha agregado ningún tipo de fertilización, nada, simplemente las inoculaciones. Acá tenemos los pesos, los largos, ¿cierto?, foliares y radiculares, que uno dice, a mí no me interesa, como agrónomo no me interesan los largos, puede ser una planta muy alta, pero es pura agua. Pero en estos tiempos, en muchas partes, también es necesario tener una gran cantidad de masa verde, porque no hay forraje para los animales, ¿ya? En junio tenía un alumno que decía, profe, en este minuto no tenemos que darle a los animales, vamos a tener que salir a comprar porque ya se acabó. Bueno, la masa, esto nos permite generar también esa materia para guardar. Pesos frescos del follaje y raíz, tenemos acá, y los pesos secos. Si ustedes se dan cuenta, no existen tremendas diferencias. Acá tenemos testigos cero, y las cepas individuales tienen un comportamiento diferente. Cuando están unidas se comportan mejor. Con lo cual, no estoy diciendo de que los productos que generemos tienen que ser consorcios gigantes, pero sí tenemos que estudiar. Aquí es una cosa súper importante, que la agricultura tiene que ir ligada con la investigación. Saber cómo se comportan, conocerlos. No todos son iguales, por lo cual es bueno que conozcamos dónde estamos trabajando. Esta es una foto de los ensayos, claramente el sector orgánico, ¿cierto?, se ve más ralo, a diferencia de un sector convencional. Sector orgánico que no había recibido fertilizantes químicos por 10, 15 años en el momento que se hizo esto, y el sector convencional en donde todos los años se cultivaban o maíz o trigo, cualquiera de los cultivos tradicionales.
Acá tenemos lo mismo anterior, acá tenemos los testigos, acá fertilización química, y el resto, que son 4 tratamientos biológicos, no tienen mayor diferencia con los controles. Lo mismo acá, aunque son láminas que es difícil verlo. Acá tenemos los pesos frescos y secos de la parte aérea, en ese orgánico. Tenemos el testigo, fertilización química, que claramente anda mejor, ¿cierto? Esta fue solo una aplicación, con lo cual aquí no hay reinoculación ni nada. Y tenemos algunos que podrían hacerle el peso perfectamente, como es este tratamiento 4. En el peso fresco y seco de la parte radicular, la misma situación. El tratamiento 4, que es un producto biológico, se comporta perfectamente. ¿Dónde empieza a fallar un poco en ese sentido? Es en la semilla. Vemos acá el orgánico, el amarillo más claro, en donde lo peor que podía pasar, como digo, es que fuera peor que el testigo, y no lo fue, ni el testigo solo o el fertilizante, con lo cual anduvo bien. Pero sí, claramente se ve muy mejorado en este caso con la fertilización química. Ejemplo en Brasil, no sé cómo voy de tiempo, en Brasil, que tiene un historial de inoculaciones bastante, por muchos años, ¿cierto? Este último tiempo ha aumentado muchísimo más, con cepas ya muy probadas, y en donde dice, es necesario realizar inoculación en soja, que es lo que ellos tienen, ¿cierto? No inoculado e inoculado. La diferencia es impresionante, es mucho, con lo cual sí es necesario. Es preciso complementar con nitrógeno mineral, en algunos casos también es cierto. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales un cultivo de leguminosa no podría responder, cierto? Es cuando tenemos deficiencia nutricional en el suelo. Cuando hay exceso, los microorganismos no van a actuar, porque dicen, oye, si ahí tienes el nitrógeno, tómalo solo, le dice a la planta. No trabaja el Rhizobium para hacer todo ese trabajo de formar el nódulo, etcétera, no lo van a hacer, ¿ya? Pero cuando hay también un déficit de otros elementos, también se producen dificultades para poder generar esos nódulos. Necesidades de fósforo, de calcio, de molibdeno. Para generar el nódulo en sí, tiene que haber también un equilibrio, por ejemplo, entre boro y calcio, ¿ya? Con lo cual es necesario que hayan estos elementos. Se pueden producir retrasos en la nodulación, los inoculantes que sean de buena calidad es tremendamente importante, y también evaluar la compatibilidad que deben tener, ¿cierto?, o que tienen con los productos químicos. Este fue un ensayo pequeño que hicimos con unos estudiantes en la universidad, en donde lo único que queríamos ver era cómo respondían las bacterias frente a las concentraciones de nitrógeno en el medio. Y esto es el líquido, en donde se pusieron, o se hizo una solución de urea al 50, 100 y 200%, y se evaluaron las bacterias, ¿cierto?, su desarrollo, su multiplicación, a las 3 horas de cultivo, a las 6, 9, 12, 15, 18 y 21 horas. Y como ustedes ven, y lo único que quiero que analicemos aquí o que miremos, es que son 4 bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre, y las 4 responden diferente a exactamente el mismo tratamiento. Y acá en este tenemos un mix, donde están las 4 juntas. Esta podría parecerse más, ¿cierto?, a lo que es la Azospirillum iraquense, pero todas responden diferente, y quiero con esto decirles que se necesita conocer qué es lo que vamos a aplicar y dónde lo vamos a aplicar, porque no todos van a responder igual en los mismos lugares, ¿ya? Inoculación, en Brasil empezaron a hacer reinoculación y coinoculación. Colocaron una bacteria que era el inóculo que usaban de siempre, pero lo colocaron con otro, le agregaron una más, que era lo que veíamos antes con 2 o 3 bacterias juntas. Y tenemos acá con Brady Rhizobium, en donde tenemos 4 variedades de soja diferentes, con inoculada, los amarillos solamente la inoculada normal que hacían, y en rojo coinoculada ahora agregándole Brady Rhizobium. Y vemos claramente cómo se comportan las diferencias. Acá tenemos también lo mismo, en rojo Brady Rhizobium con Azospirillum, y en amarillo solamente la inoculación con Brady. La inoculación subía desde 8,4 a 16,1%, ¿cierto?, de aumento de producción. En esta lámina solamente se ve cómo aumentan las raíces, ¿cierto?, cuando se produce la coinoculación. Plantas con coinoculadas Azospirillum y Brady Rhizobium, con los resultados que muestran en la temporada 2017-2018, donde la productividad con coinoculado fue de 4.300 kilos por hectárea, frente a los 4.000 del inoculado. Sin inocular estaba en los 3.900.
Las ganancias, acá dice que coinoculado, ¿cierto? El retorno de 25 reales por cada real invertido. Estos son datos de mi colega y amiga María Ángela Hungría, ¿cierto? Trabaja en Embrapa, ella es investigadora, pero a la vez está en un consorcio de empresarios donde están trabajando a un nivel gigante, ¿cierto?, en el cultivo de soja. En la temporada 18-19, exactamente lo mismo. El retorno fue de 20 reales por cada real invertido, lo cual está bastante bien. El uso de inoculante a base de azucrilona en Brasil continúa subiendo en forma escalada. Entrando un poquitito a algo que no teníamos idea, así que Mauricio Reyes me ayudó con esto, ¿cierto? Vamos, no sé si voy a ser capaz de mostrarlo como quiero, pero generar, ¿cuánto cuesta generar o hacer un cultivo, en este caso de porotos, perdón? Esto es de ODEPA, fichas que muestra ODEPA, en donde el total son 3 millones de pesos un cultivo de poroto, ¿ya? En donde el 66% de esto es utilidad. Entonces yo me pregunto, si el 66% de ese siembra de poroto es de utilidad, ¿por qué no se hace? Porque en realidad 66% de utilidad es bastante, considerando los costos directos, mano de obra, maquinaria, con maquinaria que estamos hablando de un cultivo convencional, insumos, todos los que se requieren de fertilizantes, etcétera, ¿ya? Y finalmente llegando a lo que son los rendimientos. Y aquí hacen una proyección, ¿cierto? Pueden ser diferentes rendimientos, 23 sacos por hectárea a 29, lo cual va a dar también un valor diferente de precio. El costo unitario del saco puede ser desde 126.000 pesos a 103 dependiendo. O sea, si yo tengo un mayor rendimiento puedo bajar el precio. Pero ese precio, ¿me permite competir con lo que me están vendiendo desde el extranjero? Esa es la pregunta. Incorporando esto que es convencional. Si esto nosotros utilizáramos los bioinsumos, utilizáramos biofertilizantes, que van a mejorar claramente la producción, van a aumentarla sin lugar a duda, y no es que se haga todo de una, en un minuto, en el mismo año, sino que es paulatino, va a mejorar sustancialmente. Mauricio hizo también unas proyecciones, ¿cierto? Unas diferencias de precio de productos convencionales frente a lo que son los productos orgánicos o biológicos. Y en varios países son diferentes. Japón, un país que tiene una estructura, ¿cierto?, cara, un país caro, en el que también tiene el cultivo bastante más tiempo realizando, quizás bajo condiciones controladas, mucho invernadero, con lo cual es un producto caro, un 72,5%, ¿cierto?, es el valor, la diferencia de precios. México tiene una variabilidad de precios impresionante, de muy barato, muy caro, con lo cual ahí también salen unos valores que son bastante altos, a diferencia de Chile, que aunque el producto orgánico o biológico aquí es un poquito más caro, tampoco es algo, ¿cierto?, que sea demasiado, porque no se ha incorporado una gran estructura dentro de todo ese cultivo, de ese producto. Generalmente son más hortalizas las que se venden en ese, utilizando, ¿cierto?, la producción orgánica. Una tabla resumen de los costos de ingresos totales y la utilidad en lupino, todas leguminosas, y vemos que las utilidades también son variables. Aquí llama la atención, esto es fertilización tradicional, convencional, ¿cierto?, en donde el cultivo de trébol con vallica, el 61% de los costos está destinado a lo que es la fertilización, lo cual es mucho. O sea, en este caso, si se usara semilla inoculada, reinoculada y coinoculada, probablemente estos valores van a bajar muchísimo, pero es algo que hay que hacer. El resto, como son, ya decíamos, cultivos campesinos, ¿cierto?, rurales o de pequeña agricultura, el 60% más o menos de los costos se los lleva todo lo que son las labores que hay que realizar para la producción. Este análisis de sensibilidad es un poco difícil, ¿cierto?, pero en donde las líneas centrales nos muestran en un cultivo de porotos, por ejemplo, que si no hay variación de precio, ¿ya?, que el precio se mantiene normal, independiente de que pueda variar algún factor, ya sea que incorporé un biofertilizante, estoy probando, u otro, ¿cierto?, no va a haber una variación.
Lo importante es considerar aquí que estamos en el 0 y todo lo que significa hacia acá es variación de la producción, es producción, aumento. Lo peor que podría pasar, ¿no? Es que pueda bajar, ¿ya? Que pueda bajar acá, lo cual podría suceder si yo al primer año, ¿cierto? Que haga incorporación o cambio desde agricultura o fertilización convencional a una biológica, pudiera haber una variación, una disminución, podría ser, pero en ningún caso va a llegar a que las rentabilidades o las utilidades van a ser 0. Acá tenemos lo que sucede con arveja, poroto, en donde acá arriba, ¿cierto? Ya hay una variación en el precio, que estos se manejan por el mercado, ¿cierto? Que puede haber un aumento de precio porque subió el dólar, bajó el dólar, etcétera, en el mercado, y eso hace de que suba el precio, independiente de que también tenga una incorporación de valor por un uso de un producto como pudiera ser un biofertilizante, que pudiera subir o que pudiera bajar el valor. De cualquier manera, igual vamos a tener variación en la producción y nunca vamos a llegar tampoco a 0, ¿ya? No va a ser negativo. Lo mismo acá. Sin embargo, con el lupino, y ya lo veíamos en las láminas que vimos al inicio, en que la productividad era bajo, el rendimiento del lupino es muy bajo, con lo cual claramente vemos acá que empieza a bajar y empieza a ser delicada la situación y pudiera darse en un minuto en que no tenga utilidades, con lo cual aquí, en esto, es urgente el que nosotros veamos cómo se puede mejorar esa situación, y se mejora utilizando o iniciando el cambio paulatino a la incorporación de biofertilizantes que van a quedar en el suelo, no tenemos que estar agregando todos los años una gran cantidad, se puede ir generando una masa, ¿cierto?, que va a estar actuando por sí año a año. Y trébol y bayita ya veíamos que el 60% era destinado a fertilización, con lo cual aquí hay una variación también en el aumento o la disminución de la producción, que es variable. Bueno, parece que fui un poco rápido, espero haber aportado en algo y espero sus preguntas. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Mariel, por tu presentación. Súper interesantes los datos al final. Ahí estuvieron llegando algunas preguntas, así que los invito a ir dejando también sus preguntas en el chat para que las podamos revisar al final. Entre medio han ingresado nuevas personas. Bienvenidos, bienvenidas. Me presento porque no me presenté al inicio. Yo soy Cristian Estrada, su anfitrión el día de hoy, y uno de los 7 directores de la Red Chilena de Bioinsumos. A continuación, vamos a invitar a Mauricio Chovitz a que nos comparta lo que nos preparó. Así que se los voy a presentar para quienes no lo conocen. Mauricio Chovitz es ingeniero agrónomo con un doctorado en procesos agroalimentarios con extensa experiencia en microbiología del suelo. Actualmente es el director del Laboratorio de Microbiología de Suelos de la Facultad de Agronomía en la Universidad de Concepción. Muy bienvenido, Mauricio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cristian. ¿Me oyes? ¿Me escuchan bien? Sí, súper bien. Y se ve bien también, ¿cierto? Y se ve bien. Y tú también te ves bien. Muchas gracias, Cristian, y por tu presentación, y también agradecerte a ti y a la red por la oportunidad de darme este tiempo para poder comentarles sobre lo que hacemos nosotros en el Laboratorio de Microbiología del Suelo en la Universidad de Concepción. Ahí sí. Siempre parto con esta diapositiva solamente para indicar el rol de la parte biológica del suelo, ¿ya? Podríamos decir que las escuelas de agronomía tienen cierta preferencia por el lado químico, ¿cierto? Y esa parte se ve y bastante bien. Sin embargo, la parte del suelo es como una mesa de 3 patas, que tiene una parte de física, química y biológica. Si una de esas patas no está o falta, esta mesa se cae. Por lo tanto, es súper importante tener un equilibrio y principalmente fortalecer la parte biológica. Ahí ustedes se pueden dar cuenta los beneficios que tiene la parte biológica del suelo, principalmente con el aumento de la biomasa microbiana, con la producción enzimática y el aumento de la disponibilidad de algunos nutrientes. El suelo, o si hablamos de la rizósfera, esos 3 milímetros de suelo que están adheridos a las raíces, podemos decir que las plantas continuamente están exudando. ¿Y qué es lo que más exudan? Exudan azúcares, aminoácidos y ácidos orgánicos. Y con esa sustancia, en el fondo, hacen un llamado a los microorganismos a poder
acudir a su auxilio. Y eso se demuestra principalmente cuando hay plantas creciendo en suelos con bajo nivel de nitrógeno. La cantidad de exudados que ejerce una planta es mucho mayor cuando una planta está creciendo en un suelo sumamente fertilizado. Y aquí, como les decía, hablamos de la rizósfera, una zona que para nosotros como laboratorio de microbiología del suelo es bastante interesante, porque en esa zona ocurren muchos cambios interesantes. Las plantas pueden, por ejemplo, impedir el acceso de metales pesados. Las plantas pueden modificar entre 1 a 2 unidades de pH, dependiendo si están en suelos ácidos o alcalinos. Pueden regular la atracción de ciertos microorganismos. Por ejemplo, si la planta está creciendo en suelos con bajo nivel de nitrógeno, con estos exudados que le comentaba anteriormente, pueden aumentar la cantidad de biomasa o la cantidad de microorganismos que están vinculados a esa función. Y ya como estamos hoy día hablando del ciclo del nitrógeno, el ciclo de nitrógeno en el suelo no se entiende sin la actividad microbiana. En cualquier parte de este intrincado esquema pueden ver que hay una función microbiana, desde la fijación biológica de nitrógeno, desde la nitrificación, amonificación, etc. Aquí pueden ver, cuando ingresa nitrógeno a la planta, lo hace a través de dos vías, digamos. Puede ser a través de bacterias fijadoras de nitrógeno, que están asociados a leguminosas, a poroto, garbanzo, lupino, entre otras, y también hay otro grupo de bacterias que lo fija, pero que no necesariamente están asociados a leguminosas. ¿Ya? Existen estas dos situaciones. La diferencia de cantidad de nitrógeno fijado es siempre mayor en las bacterias asociadas a leguminosas. Sin embargo, se puede evidenciar 40, 50, hasta 70 kilos de nitrógeno en aquellas bacterias que están asociadas, por ejemplo, a gramíneas. ¿Ya? Y aquí es muy importante, por ejemplo, lo que comentaba mi colega Maribel con respecto a la fertilidad del suelo, contenido de fósforo, por ejemplo, el nivel de fósforo es importante para la fijación de nitrógeno. Está demostrado que bajos niveles de fósforo, bajo 10 partes por millón, 8 partes por millón, la fijación no se realiza de buena forma. La acidez, el pH también es importante. Bajo un pH 6, la capacidad de fijación de nitrógeno de las bacterias desciende drásticamente. El nivel de nitrógeno hay que saber regularlo. Ahí voy a mostrar una diapositiva del rol del nitrógeno, pero no siempre es bueno tener un exceso de fertilización de nitrogenado. Y otro elemento que es muy importante y muy poco reconocido y valorado, el contenido de molibdeno. ¿Por qué lo digo? Porque la enzima que fija nitrógeno de estas bacterias está compuesta por molibdeno. Por lo tanto, es sumamente importante preocuparse del nivel de molibdeno en los suelos. Dentro de los bioestimulantes o bioinsumos hay una gran cantidad de funciones, ¿cierto? Desde producción de hormonas, efectos para tolerar estrés hídrico o otro tipo de estrés salino, biocontrol, que comentó Cristian que habían unas charlas previas vinculadas a esa línea, pero también es importante la parte de la fijación de nitrógeno de vida libre, y aquí se nombran algunas bacterias, ¿ya? Pantoea, Azocarpus, Paenibacillus, esas son algunas. Sin embargo, hay una gran cantidad de bacterias que pueden ejercer esta fijación biológica de nitrógeno, que en el fondo lo que les pasa, lo que transfiere a la planta a la bacteria es amonio, ¿ya? Y amonio es uno de los elementos que las plantas absorben, o es nitrato o es amonio. Aquí pueden ver algunas bacterias que nosotros hemos trabajado en el laboratorio, Aspergillus brasilense, que podríamos decir que es la cepa más estudiada dentro de este grupo de bacterias fijadoras y promotoras de crecimiento vegetal, Routera terrígena, que nosotros trabajamos con esa bacteria en un proyecto europeo de hace unos años atrás, Bacillus pumilus, una bacteria aislada de los suelos valdivianos, Enterobacter ludwigi también de la región de los ríos. Todas estas bacterias tienen atributos, por ejemplo, la producción de auxinas, pero también se destaca en ellas la producción de fijar nitrógeno. Y aquí solamente quisiera mostrar la importancia que tienen que ver las bacterias en el suelo desde el punto de vista del ciclo de nitrógeno. Por ejemplo, cada vez que se fertiliza con urea, la urea es una amida que rápidamente se transforma en amonio. De amonio pasa a nitrito y de nitrito pasa a nitrato. Y como nitrato la planta lo puede absorber a su vez como amonio.
Pero esa labor de transformación de amonio, nitrito y anitrato solamente lo pueden ejercer dos bacterias en el suelo, una que se llama Nitrosomona y otra que se llama Nitrobacter. Y aquí podemos comentar brevemente solamente que las compañías o la gente que se está dedicando a la inhibición de la nitrificación tiene que ver con inhibir la acción de estas dos bacterias que le mencioné. Principalmente ocupan inhibidores enzimáticos también. Dentro de los microorganismos benéficos están las PGPR, como habíamos hablado, y estas tienen una habilidad para fijar nitrógeno entre 20 a 50 kilos de nitrógeno por hectárea al año. No se compara a una bacteria fijadora de nitrógeno simbiótica, asociada a leguminosas, porque las leguminosas, dependiendo de la especie, por ejemplo, lupino puede llegar a 300 kilos de nitrógeno, garbanzo a la mitad, poroto cerca del garbanzo, o sea, la alfalfa mucho más que el garbanzo, por ejemplo. O sea, cada nivel o cada aporte de nitrógeno va a depender no solamente de las condiciones del suelo, que hablamos previamente, sino también de la especie vegetal. ¿Ya? Y aquí también les muestro una fotografía del efecto que tienen los microorganismos del suelo que fijan nitrógeno, porque los microorganismos no solamente tienen una función, o sea, pueden fijar nitrógeno, pero también pueden producir auxinas, y las auxinas provocan este aumento de pelo absorbente que ustedes ven en la fotografía de la parte inferior de la diapositiva. Para seleccionar y aislar bacterias fijadoras de nitrógeno no es un proceso complejo, no es un aspecto difícil. Se requieren pocas cosas, digamos. Algunos medios de cultivo específicos y, por ejemplo, hacer crecer a las bacterias en un medio libre de nitrógeno, ¿ya? Como el que está en azulito, que tiene un indicador. Entonces, cuando se pone azul, ese medio de cultivo nos da a entender de que están creciendo bacterias que pueden utilizar el nitrógeno del medio ambiente, porque ese caldo de cultivo bacteriano no lo posee. Entonces, con esa simple prueba de utilizar caldos de cultivo sin nitrógeno, uno puede seleccionar bacterias. Nosotros en el laboratorio hemos seleccionado una gran cantidad de bacterias de distintos lugares, de distintos suelos. Inclusive hace unos meses atrás fuimos a los nevados de Chillán, a 2000 metros de altura, a aislar unas bacterias fijadoras de nitrógeno de las pocas especies vegetales que crecían bajo esas condiciones bastante extremas. Pero una cosa es poder seleccionar una bacteria que fije nitrógeno, que se mide con una técnica que es muy antigua, que se llama ARA, pero que es tan eficiente que se sigue utilizando al día de hoy. Pero no solamente basta con seleccionar la bacteria, sino que la segunda gran pregunta es cómo se puede formular, cómo puede uno crear un inoculante para que esta bacteria pueda prolongar en el tiempo, pueda ser almacenada y que tenga una efectividad. Y lo otro que es muy importante, que pueda tolerar un proceso térmico para que se pueda formular, ¿ya? Porque no basta que uno tenga la bacteria fijadora de nitrógeno en un medio de cultivo, porque tiene ciertas desventajas. Ahí, como les comentaba, algunas fotografías, en este caso de alfalfa, en el cual se ve el crecimiento de los pelos absorbentes de la raíz de esta planta, lo que aporta no solamente absorción de nutrientes, sino también absorción de agua. Y aquí hay un aspecto que es importante que les quiero comentar. Aquí en este gráfico muestra en color negro 0 nivel de nitrógeno, rojo cuadradito bajo, el rombo medio y el triángulo violeta o morado alto nivel de nitrógeno. Lo que muestra que cada vez que se aumenta la cantidad de fertilización nitrogenada, ¿ya? Por ejemplo, alto en este caso son 300 kilos de nitrógeno por hectárea, ¿ya? Baja drásticamente la capacidad de los microorganismos para extraer nitrógeno de la materia orgánica. La materia orgánica tiene altos contenidos de nutrientes, ¿ya? Pero eso está en una forma orgánica. Los microorganismos lo tienen que solubilizar, tienen que hacer ese proceso. Pero ese proceso de extracción de nitrógeno, en este caso de la materia orgánica, se va a ver disminuido si aumenta la cantidad de fertilización nitrogenada. ¿Ok? Y aquí lo muestro en otra diapositiva. Aquí tenemos la parte baja de 0 a 300 kilos de nitrógeno,
y acá los distintos procesos. Fíjense que de 0 a 300, el nitrógeno mineralizado de la materia orgánica baja prácticamente a un nivel cero cuando se aplican 300 kilos de nitrógeno por hectárea. O sea, esa actividad biológica natural, gratuita de aporte de nitrógeno, se ve afectado negativamente con altas dosis de nitrógeno. Y ustedes también pueden ver en el contenido de CO2. Una forma de ver si el suelo está vivo o tiene alta actividad microbiana es medir su tasa de respiración. Igual que los seres humanos, en una habitación, mientras más seres humanos, más respiración va a haber. Bueno, lo mismo ocurre con los microorganismos. Para ver su actividad y su eficiencia, uno podría ver la tasa de CO2, la tasa de respiración. Bueno, como pueden ver, mientras más se fertiliza con nitrógeno, esa respiración del suelo, o esta respiración microbiana, baja a niveles muy, muy bajitos. Como les decía, un aspecto importante es la selección de las cepas bacterianas fijadoras de nitrógeno, pero otra etapa igualmente importante que la primera tiene que ver con la formulación y cómo uno aplica el producto, ¿ya? Considerando que las bacterias son susceptibles a muchos cambios, ¿ya? Susceptibles a los agroquímicos, son susceptibles a la radiación UV, por ejemplo, a los cambios de pH, a la disponibilidad de agua, a la cercanía o no que tenga la semilla con la bacteria. O sea, 10 centímetros de diferencia para un microorganismo de 1 micrón es una cantidad enorme, una distancia enorme, que no lo va a poder recorrer en ausencia de agua. Por lo tanto, siempre es importante pensar en el punto de vista de la protección de los microorganismos en el suelo. Y hay distintas alternativas. Una de ellas es, por ejemplo, el peletizado de semillas, ¿ya? Otro es aplicaciones formuladas como gránulos, ¿ya? Si retrocedemos en el tiempo, hace 2 o 3 años, no había muchas empresas que fabriquen inoculantes microbianos o bacterias fijadoras de nitrógeno granuladas, así como una esferita. Pero cada vez más hay grandes empresas, grandes multinacionales que están fabricando otras alternativas de entregar estos microorganismos y aplicarlos en el suelo. Y aquí quiero citar a un colega, a uno de los que más trabajó en encapsulación de bacterias, que se llamaba Yoav Bachan. Fue un gran investigador que trabajaba con bacterias fijadoras de nitrógeno encapsuladas. Entonces él lo que ofrecía eran dos cosas. Decía, uno puede encapsular, es decir, tengo los microorganismos dentro de una membrana definida en el cual los microorganismos pueden desarrollarse a gusto. Es como si fuese un verdadero bioreactor. Inclusive dentro de esta cápsula pueden aumentar su crecimiento y su tasa microbiana. O bien pensar como si fuese una partícula, una bits, una esferita, en el cual a medida que esta esferita se vaya degradando, a medida que esta degradación se va haciendo cada vez más lenta, estos microorganismos se van liberando de forma progresiva y podrían colonizar la raíz de una planta. Y esto es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Encapsulamos, protegemos los microorganismos fijadores de nitrógeno para en el fondo entregarle una casa y una protección para que la asistencia a la colonización de las raíces sea efectiva, ¿ya? Piensen que los microorganismos, como les comentaba, están afectados por muchos agentes que pueden atacar su actividad. Por ejemplo, un protozoo se puede comer 10.000 bacterias por día. Entonces, no solamente tiene problemas de nutrición, de pH, de disponibilidad de agua, sino que también hay protozoos o hongos que generan antibióticos que podrían bajar la viabilidad de una bacteria que a nosotros nos interese porque tenga el atributo de la fijación de nitrógeno. Y aquí solamente mencionarles los inoculantes que se utilizan. Principalmente están los líquidos, que diría que son los que más se comercializan por un tema de costo, son fáciles de producir, tienen algunos problemas de almacenamiento y de transporte. Un inoculante líquido, lo que es bacterias, es solamente 1%, o sea, tenemos 99% de agua. Entonces, si uno quisiera transportar un inoculante líquido, qué sé yo, de Concepción a Puerto Montt, 630 kilómetros, estaría prácticamente desplazando 99% de agua, ¿sí? Y muy poco de principio activo. Otros inoculantes son los liofilizados, se comercializan productos liofilizados que tienen como ventaja la alta concentración.
En pocos gramos, en 1 gramo, en 5 gramos, tenemos una alta concentración de microorganismos. Después de ello hay que disolverlo, y ese es un desafío importante, lograr una buena disolución de este liofilizado para que se pueda aplicar en las plantas determinadas. Otro aspecto importante es el peletizado de semillas. En Canadá, por ejemplo, los tréboles, las plantas forrajeras leguminosas, la mayoría se peletiza, de manera que cuando la radícula sale de la semilla, inmediatamente entra en contacto con las bacterias fijadoras de nitrógeno que están alrededor de la semilla, ¿ya? Y otro aspecto importante es el encapsulado, esta formulación de microorganismos que permite una aplicación simultánea de la siembra con los inoculantes, y también permite una liberación progresiva, ¿ya? Estos encapsulados pueden durar un tiempo prolongado dependiendo de la formulación que se realice, y puede sostener una viabilidad importante en el suelo después de haberse inoculado, que es un problema importante de estos productos. Una vez que aplico, la pregunta sería, ¿está el microorganismo que apliqué? Y si está, ¿cuánto tiempo va a estar? ¿Semanas? ¿Meses? ¿En qué momento necesitaría la reinoculación? Entonces, son varias preguntas que se hacen las personas que trabajamos en esta área, que este tipo de formulación podría avanzar en esa línea. El futuro de los inoculantes microbianos es muy, muy interesante. Nosotros como universidad, en el fondo, formamos personas, ya sea del pregrado y posgrado, a través de tesis. Nos interesa todos estos temas. Solamente comentarles que es importante entregarle a la bacteria, como lo importante es su viabilidad, lo necesario para que pueda crecer. Y no me refiero solamente a los nutrientes necesarios, buena cantidad de carbono, de nitrógeno u otros elementos que necesiten, sino también pensar en lo que la planta va a producir y qué es lo que necesita. Me explico. Por ejemplo, si la bacteria produce hormonas de crecimiento vegetal, como las auxinas, el precursor para que la bacteria lo haga es un aminoácido que se llama triptófano. Por lo tanto, una alternativa interesante es agregar a los nuevos formulados pequeñas dosis, porque tampoco se ocupan grandes dosis de este aminoácido, muy bajas dosis de triptófano, de manera que la bacteria pueda producir hormonas sin límite. El tema está que actualmente los inoculantes no tienen el precursor, por lo tanto estas bacterias generan muy poco hormona de crecimiento vegetal, ¿ya? Y otro ejemplo también podría ser a nivel de protección, es la forma de aplicar. Por ejemplo, si los, los, eh, los biofertilizantes se aplican de forma en superficie o en cobertera, es muy importante que estos tengan un protector UV, de manera que el sol no afecte su viabilidad, etcétera, entre otros tipos de alternativas. Aquí les muestro una fotografía de nuestro equipo aplicando estos bioinsumos, bacterias fijadoras de nitrógeno granuladas en ensayos de campo, que lo llevamos haciendo con bastante tiempo. Cuando yo estaba en la Universidad Austral lo hacíamos con el profesor Luis Champi, y ahora en la Universidad de Concepción seguimos haciendo ensayos no solamente de laboratorio, sino también en campo. Y ahí un ejemplo de aquello, ¿ya? Aquí tienen bacterias aplicadas, bacterias fijadoras de nitrógeno en trigo. Aquí se compara full nitrógeno con 300 kilos de nitrógeno por hectárea, 250 kilos de superfosfato triple con el microorganismo y sin aplicación de fertilizante. Y el rango está al medio, ¿ya? Lo que quiero decir con esto es que las bacterias fijadoras de nitrógeno no van a reemplazar a un fertilizante químico, pero sí podrían disminuir su aplicación. Y eso tiene ventaja desde el punto de vista económico y también ambiental, ¿ya? Porque es de saber que la mitad de la urea que se aplica, por ejemplo, en Chile se importan cada año 500.000 toneladas de urea, 500.000. De esas 500.000, sabemos que 250.000 van a parar a una napa freática, porque el 50% de la urea se pierde por lixiviación o también por volatilización como amoníaco. Y aquí tiene una fotografía de raíces de trigo con bacterias fijadoras de nitrógeno en forma granular
después de 4 meses, la asistencia a la inoculación o la asistencia para poder colonizar estas raíces sigue presente, ¿ya? Y uno, dependiendo de la matriz o del tipo de compuesto, pudiese generar que estas cápsulas duren 4 meses, 2 meses o menos. O sea, todo va a depender de la formulación. Y aquí un ejemplo de un proyecto europeo que participamos hace años atrás, que se llamaba RIVAC, que la idea era disminuir la aplicación de fertilizantes nitrogenados en trigo. ¿Ya? Era un proyecto, un consorcio bien grande, que participábamos 10 universidades, principalmente europeas, y 2 sudamericanas. Y aquí solamente le quiero contar 2 cosas. Uno, que uno de los principales resultados del proyecto fue que había, a pesar de que todos eran ensayos de trigo, todo era trigo, había una especificidad bacteria, variedad de trigo, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay 4 variedades de trigo y las 4 respondían diferente con respecto a la inoculación de la bacteria. Segundo punto, la inoculación de estas bacterias fijadoras de nitrógeno se hacía efectivo hasta el periodo de antesis, o sea, hasta el periodo de floración. Después de aquello, la inoculación que se realizó a la semilla no provocaba diferencias con los distintos tratamientos, ¿ya? Entonces quiere decir que las bacterias solamente ejercían un efecto interesante cuando la planta estaba generando hojas, biomasa, vegetación, pero cuando pasaba a producir semillas y a llenar las semillas de trigo, y ese justo ese momento cuando la planta extrae mucho contenido de nitrógeno, ese efecto o ese apoyo bacteriano no era tan relevante. Lo que uno pudiese pensar que en ese momento estos ensayos requerirían una segunda aplicación. Y otro, que fue yo creo el principal resultado de estos ensayos, fue que en todos los ensayos que hicimos en todas partes del mundo, en Inglaterra, Chile, Brasil, Israel, Austria, Alemania, Turquía, entre otros, el principal logro fue utilizar estos microorganismos fijadores de nitrógeno y poder bajar las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados en 50 kilos de nitrógeno por hectárea sin bajar el rendimiento del trigo, ¿ya? Entonces, eso fue el principal resultado. Al aplicar bacterias, bajábamos en 50 kilos de nitrógeno la aplicación de urea, lo que era importante desde el punto de vista del agricultor, porque había una importante disminución de fertilizantes, y segundo punto, que se respetaba el medio ambiente impidiendo todas estas pérdidas de lixiviación. Esto es lo que nosotros estamos realizando y ayer justamente recibimos una noticia que nos ganamos un FONDEF para poder desarrollar estos prototipos que son en el fondo polímeros súper absorbentes de agua. Y la otra línea de este proyecto es seguir trabajando con bacterias fijadoras de nitrógeno para distintos tipos de planta que lleva el ensayo. Ahora, sé que estoy en el tiempo, pero voy a acelerar un poquito para contarle algunas experiencias que hemos tenido con estas bacterias fijadoras de nitrógeno desde el año 2017, en colaboración con el INIA Quilamapu. Llevamos bastante tiempo haciendo ensayos de campo con estos ensayos. Aquí pueden ver ustedes nuestras parcelas que tenemos. Muchas parcelas, cada vez sembramos más parcelas. Este año sembramos alrededor de 80 parcelas con distintos tratamientos, distintos tipos de bacterias, etc. Y vamos estudiando cómo afectan principalmente estos microorganismos al suelo, ¿ya? Ahí pueden ver los tratamientos que tenemos. Utilizamos el trigo como planta modelo y también lupino, ¿ya? Como una forma de poder inocular bacterias fijadoras de nitrógeno, y todo ese nitrógeno ganado por el lupino se pueda traspasar al trigo que está creciendo de forma contigua. Es lo que se llama normalmente como cultivo mixto o intercropping. Y ahí ustedes pueden ver las plantas de lupino que tienen estos nódulos con las bacterias fijadoras de nitrógeno, que aportan grandes cantidades de amonio, no solamente para la planta, para el lupino, sino que también dejan en el suelo un aporte bastante relevante. Ahí pueden ver algunas fotografías de raíces que nosotros estudiamos muy fuertemente las raíces de las plantas, porque ahí está la clave, no solamente para la absorción de nutrientes, sino que también como un aspecto de tolerancia para este contexto de cambio climático. Y un aspecto importante que un nódulo
siempre es importante, un nódulo de bacteria fijadora de nitrógeno, siempre es importante cortarlo por la mitad, porque si está blanco quiere decir que está el nódulo, pero no están las bacterias fijando. Pero si ustedes lo cortan por la mitad un nódulo y lo ven rojizo, quiere decir que las bacterias están fijando. Y lo que pasa es que esto tiene lo mismo que tiene el ser humano, que es hemoglobina, pero aquí se llama leghemoglobina. Y en contacto con el oxígeno se pone rojizo. Es un indicador importante de la actividad de las bacterias. Aquí un aspecto también que nosotros hemos trabajando con el garbanzo es justamente importante porque se mencionó previamente, Maribel mencionó la tan baja cantidad de hectáreas sembradas de garbanzo, solamente 500 hectáreas. O sea, prácticamente no nos logramos abastecer de garbanzo ni tampoco de lentejas. Por lo tanto, desde el punto de vista de nutrición humana y también de nutrición del suelo, es importante aumentar la cantidad de hectáreas sembradas de trigo, de leguminosas. Y ustedes pueden ver aquí en la fotografía la cantidad de nódulos que se ven, como si fuese un ovillo prácticamente lleno de nódulos, y eso quiere decir que la inoculación con esta bacteria se hizo de muy buena forma. ¿Ya? Aquí pueden ver algunos datos, sobre todo de aportes de nitrógeno, después de un lupino que se inoculó con bacterias fijadoras de nitrógeno, y si lo comparamos con trigo, que solamente deja en el suelo, adherido a las raíces, 10 partes por millón de nitrógeno disponible, ya sea amonio o nitrato, una planta leguminosa, en este caso lupino, puede dejar el doble, o sea, 20 ppm o 20 miligramos por kilo de nitrógeno disponible. Por lo tanto, es muy importante para la planta que está creciendo contigua o para la planta que se va a sembrar en la próxima siembra. ¿Ya? Y la última, ya para terminar, Cristian, solamente comentar que hay otros resultados importantes de la aplicación de bacterias fijadoras de nitrógeno. Aquí pueden ver una cerveza que elaboré con mis dos pequeñitas. Es una cerveza, ahí está la receta, con malta, con caramelo malta, con trigo y lo más importante, con lupino inoculado con bacterias fijadoras de nitrógeno. Es una cerveza bastante refrescante y bien amarguita, y ustedes pueden ver la cantidad de lúpulos que le agregamos. Eso, muchas gracias. Gracias, papi. Muchísimas gracias, Mauricio, por esa tremenda presentación, por compartir experiencias también, Yo me quedo con esa. compartir todos esos gráficos que compartiste al final. Hay un concepto que ustedes mencionaron en las dos presentaciones que se repitió, que es el molibdeno. Me gustaría que quizás, Maribel, puedas recalcar ese punto, porque es importante considerar el molibdeno en el suelo para las bacterias fijadoras. Bueno, es uno de los elementos, como decía Mauricio, es cierto, que están incorporados dentro del proceso de fijación de nitrógeno para la formación de la estructura del nódulo y con en relación a la nitrogenasa. ¿Ya? Entonces son trazas de estos elementos que tienen que estar presentes, pero que tienen que estar, al igual que el boro, como decía bien, ¿cierto? El boro, el potasio, el calcio, ¿ya? Hay una relación, así como el molibdeno es necesario para esa estructura, ¿cierto? El boro y el calcio también es para formar las paredes del nódulo, para que pueda ser activo, etc. Entonces, no son grandes cantidades, pero sí tienen que existir para que pueda realizarse el proceso completo. Vale. Complementar también. Muchas gracias. Y Mauricio, ¿tú tienes alguna idea de cuál sería el costo para un agricultor que no tiene idea sobre la situación de su suelo y le gustaría comenzar a implementar biofertilizantes de nitrógeno y escuchó esto hoy y se le quedó dando vuelta, hoy no sé si tengo molibdeno en el suelo? ¿Cuánto le cuesta muestrear para confirmar si está bien con el molibdeno? Mira, yo encuentro que el molibdeno es un microelemento, o sea, se necesita en muy bajas cantidades, pero si no está, la fijación biológica de nitrógeno se va a realizar en una cantidad muy baja, muy subóptima, digamos. Y a nivel de costo, poder analizar suelo, por ejemplo, un análisis suelo básico, que
que te analizan nitrógeno, fósforo, potasio, pH y materia orgánica, estamos hablando de 12.000 pesos, 14.000 pesos, o sea, no es más eso. Y un análisis completo de todo tu suelo está alrededor de los 30.000 pesos. O sea, no es un costo importante, pero sí es relevante conocer el contenido de molibdeno. Y más, si está bajo, tampoco son aplicaciones importantes, pero solamente es importante como poner el signo de interrogación y saber cuánto molibdeno hay en el suelo, considerando la importancia que tiene para la fijación. La nitrogenasa que hace esa función tiene molibdeno. Entonces, si el suelo tiene poco molibdeno, la nitrogenasa no se va a formar y el aporte de nitrógeno al suelo no se va a efectuar de buena forma. Vale. Y la impresión mía es que hay hay un valor muy bajo en los suelos de molibdeno porque la gente no se ha preocupado de fertilizarlo con molibdato. ¿Ya? Eso. Interesante dato ese, ¿eh? Que podría ser que alguien interesado en comenzar a usar este tipo de tecnología de bioinsumos se encuentre con que tiene niveles muy bajos de molibdeno para que sea efectivo. Claro, Y pero no solamente el molibdeno, sino que el pH yo también creo que es importante. Bajo 6 ya las bacterias empiezan a tener alguna deficiencia en la fijación, ¿ya? Y ahí predominan más los hongos en el suelo. Por lo tanto, el pH también, el molibdeno, el fósforo también. La experiencia que hemos tenido nosotros es que cuando el suelo tiene bajo contenido de fósforo, tampoco la fijación se realiza. ¿Ya? Son varios conceptos, digamos. Vale, hay varias preguntas orientadas a eso del pH. Entonces, qué bueno que tocaste el tema porque si pensamos en los dos grandes grupos que se compartieron, que son los de vía libre y los de simbiosis, el pH afecta a los dos por igual. O sea, si tenemos un pH bajo, el que tú comentaste, que era 5,5, si recuerdo bien, si estamos bajo, afecta a los dos. O sea, bajo 6 ya empiezan a haber inconvenientes de la fijación, ¿ya? Ahora, eh, es para los dos, pero principalmente a las bacterias de vida libre, porque como comentaba Maribel, las bacterias simbióticas, hay una comunicación química entre planta y bacteria, y cuando se reconocen, porque no da lo mismo en un inoculante, no sé, de garbanzo que para poroto, porque la planta lo selecciona, Claro. se reconocen y automáticamente lo encapsula, digamos, le forma un nódulo y la bacteria está fijando en un ambiente libre de oxígeno y está en otro ambiente, está protegida ahí. Pero yo diría que este problema es más significativo para las de vida libre, Azospirillum, Azotobacter, Pseudomonas, ¿cierto? ¿Cierto, Maribel? Ese tipo Cierto. de... Así ese es. tipo de bacterias. Hay algunas preguntas que me han estado llegando directo. Voy a comenzar desde la primera que me comenzó a llegar. A nivel de agricultor de baja tecnología, cuando siembra frijol, cuando llega la cosecha, arranca la planta con todo y raíz. ¿Sería recomendable dejar la raíz en suelo? Esta pregunta es de Ricardo Ureña. Maribel, comentarios y luego Mauricio. Eh, Mira, sí podría ser importante dejar la raíz, eso como incremento de biomasa y como incorporación de materia, ¿cierto? Podría ser. Pero no es tampoco relevante porque la cantidad, los nódulos, como decíamos, cuando están fijando nitrógeno tienen una etapa y llega un momento en que estos nódulos ya no están fijando nitrógeno porque la planta está en otro proceso, con lo cual esos nódulos son senescentes y quedan como materia orgánica directo y los microorganismos quedan en el suelo. Entonces, sí, yo creo que sería mucho mejor si quedara la raíz en el suelo, probablemente si tienen la forma de poder reincorporarlo, ¿cierto? Y que puedan degradarse para el próximo cultivo y no interfieran, pero de cualquier forma igual está quedando un input de nitrógeno y materia orgánica en el suelo, independiente de que saquen la planta. Gracias, Sí, Mauricio. yo coincido con la colega, es así. Inclusive si ustedes pueden muestrear nódulos de cualquier leguminosa, en el caso que lupino, nosotros la que tenemos más cerca, empieza la nodulación, eh, se hace muy importante en la época de antesis, pero ya cuando la planta está madura, ya los nódulos no están activos, no están ejerciendo. Inclusive
El lupino tiene otra gracia, que tiene unas raíces que se llama proteoidea, que puede generar una sustancia que solubiliza fósforo. Y también pasa lo mismo, cuando la planta está muy madura, esas raíces también se pierden. Entonces deja de aumentar el fósforo disponible, porque en el fondo la labor de la planta ya lo hizo, ya absorbió lo que tenía que absorber para llenar su grano. La misión está cumplida. Entonces el pic en antesis avanza y después cada vez que va madurando, la extracción se va disminuyendo y los nódulos se van siendo senescentes, ¿sabes? El Eso problema ocurre. de dejar las raíces en la materia, que eso es materia más dura, ¿cierto? Entonces va a quedar ahí. Al sacarlo, quizás el proceso es al revés, sacar, cortar, tratar de triturar algo, ¿cierto? Y volver a reincorporar. Pero no está mal, o sea, se puede hacer, en definitiva se podría hacer con las complejidades que implica el que va a quedar una raíz en el suelo. Claro, una práctica que se usa en los cultivos de cobertera o cultivos auxiliares, llaman de distintas formas, que una vez que se cosechó el cultivo, siembran distintos tipos de cultivos dependiendo del objetivo. Entre ellos podría ser trébol o otro tipo de leguminosa. Durante algunos meses fija nitrógeno, aumenta el contenido de nitrógeno y todo eso se incorpora al suelo para la siguiente siembra, que es tu foco. Entonces aumenta drásticamente el nivel de, no solamente de nitrógeno, sino de abono verde, que eso es deseable para cualquier microorganismo que habita el suelo. Sí, es verdad. Vale, muchas gracias. Siguiente pregunta. Dice, aquí, tenía que ver con ¿qué tipo de insumos químicos son los que más afectan a los microorganismos benéficos fijadores de nitrógeno? Pregunta de Edgardo Diez. Partimos por comentarios de Mauricio y luego Maribel. Bueno, como yo les mostré en la diapositiva, los fertilizantes nitrogenados afectan a estas bacterias. Y la razón está que mientras más nitrógeno, esa cantidad excesiva de nitrógeno inhibe a la enzima que estábamos hablando al inicio, a la nitrogenasa. O sea, mientras más urea, inhibe a la enzima, y si la enzima que es de la bacteria no está presente o está inhibida, no va a haber fijación, ¿ya? Entonces, eso digamos que lo afecta drásticamente. Eso podría decir, digamos. Sí, tenemos que considerar que los microorganismos casi son tan o más inteligentes que nosotros. ¿Ah? Si en la casa hay alguien que puede hacer las camas, hacer el aseo, yo no voy a hacer nada y me voy a ir al centro, al mall, a cualquier cosa y no voy a hacer eso. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, o sea, si las bacterias captan, ¿cierto?, que hay nitrógeno suficiente en el suelo, por lo menos las bacterias simbióticas no van a realizar todo ese trabajo y la energía que tienen que ejercer en formar el nódulo, cuando la planta puede tomar el nitrógeno directamente, ¿ya? Es una cosa muy, muy fácil para ellos. Y las de vida libre por lo mismo, o sea, ellas empiezan a hacer otra función de bioestimulante, generando otro tipo de sustancias, ¿cierto? Otro tipo de elementos que pueden ayudar en el suelo al cultivo, pero la fijación de nitrógeno, que es muy costosa para ellos, no la realizan, ¿ya? Eso es algo increíble, pero sí lo captan, ¿ya? Hay sensores que captan esas concentraciones y no realizan la función. Sí, ese concepto importante que menciona Maribel, el gasto energético. El N2 tiene triple enlace, ¿ya? Es una molécula que al microorganismo le cuesta romper. Entonces, no va a ser ese gasto energético en ATP, que es lo que gastan ellas, si hay nitrógeno en el ambiente, si hay nitrógeno en el suelo. Por lo tanto, y es más, hay muchos estudios que muestran que en suelos altamente fertilizados con nitrógeno, la cantidad de bacterias que fijan nitrógeno disminuye, ¿ya? Y se mide con genes, el NIFH disminuye. Y lo otro también, que el otro aporte de nitrógeno tiene que ver con la nitrificación, o sea, extraer nitrógeno de la materia orgánica. Y esa labor tampoco se ejerce si el suelo está muy fertilizado con nitrógeno. Entonces es importante los equilibrios en esta situación. Gracias, Mauricio. Preguntarles si se pueden quedar unos 10 minutos más, porque son las 7:30. Entonces, en general terminamos, pero hay varias preguntas súper interesantes. ¿Se pueden quedar unos 10-15 minutos más? Sí, por supuesto. Por supuesto. Vale, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con las preguntas que recibimos por el chat.
Esta yo creo que vamos más orientados a Maribel por el área de biotecnología, es de Constanza Mondaca y pregunta, ¿se podría modificar genéticamente en determinados casos las bacterias o plantas para que puedan tener mejor capacidad de generar los nódulos y sobrevivir en distintas temporadas por más tiempo en el suelo, además de captar más nitrógeno? De poder se puede, ¿ya? Y hay muchos microorganismos, especialmente los fijadores de nitrógeno de vida libre. ¿Ya? Azospirillum azotobacter en sí es una bacteria de vida libre, pero es principalmente, se le llama, ¿cierto?, promotores del crecimiento. Como fijadores de nitrógeno normal, es una bacteria que podría estar fijando entre un 15, un 20% y no más allá. Y sin embargo vemos algunos productos que nos venden, ¿cierto?, en base a esos microorganismos que dicen que fijan el 70% de nitrógeno, ¿ya? ¿Vale? Es muchísimo y no es una característica propia de ese tipo de microorganismos. Se han ido haciendo selecciones, pero también se han ido modificando. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Son las normativas de los diferentes países. Hay países que permiten, ¿cierto?, que se utilicen microorganismos que han sido mejorados, que han sido mejorados claramente, ¿cierto?, igual que plantas, y no en nuestro país. En Chile los microorganismos, los plantas, ¿cierto?, y microorganismos modificados no están aceptados. Aun cuando sabemos que estamos comiendo transgénicos desde hace muchos años, ¿cierto?, pero legalmente no están aceptados, entonces no se pueden incorporar. Diferente es la situación que pasa en Argentina, que pasa en Uruguay, en que ellos sí han mejorado, y claramente hay algunos microorganismos que los científicos pueden dar fe de que fija muchísimo más nitrógeno una bacteria de vida libre, ¿ya? Los Rhizobium también se han ido mejorando, también se han ido evaluando, y hay cepas. Ahora, esas cepas también, no solamente en su característica genética que pueda ser modificada, sino que esas bacterias son, las bacterias nativas, como mostraba en algunas láminas, funcionan mucho mejor que si yo las llevo a otro lugar donde tienen que ambientarse, tienen que adaptarse, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las condiciones son súper importantes. Quedó demostrado en muchos ensayos, ha quedado demostrado que las bacterias nativas funcionan mejor, entonces quizás no hay que ir a incorporar o modificar microorganismos, sino que buscar los mejores microorganismos que tenemos nosotros acá, y con eso generar inoculantes biológicos. Y súper importante, y ahora yo en toda la presentación o a mis estudiantes, ¿cierto?, en la universidad, les digo, es recomendable, así como hasta ahora es necesario hacer un análisis químico de suelo para poder saber cuánto voy a aplicar, ¿cierto?, de nitrógeno o lo que necesite de fertilización. Bueno, también ahora es necesario que hagamos un análisis microbiológico de suelo junto con eso. Y ahí ir viendo, ¿cierto?, cómo se van produciendo las compatibilidades. Muchas gracias, Maribel. Acá hay otra pregunta de Nubia Muñoz. Dice, dentro de los tipos de suelo, ¿cuál es el que afecta más negativamente el desarrollo de las bacterias? Y al revés, ¿en cuál se ve más beneficiado su desarrollo? Comentarios Mauricio y luego Maribel. Bueno, más efecto negativo pueden ser los suelos de texturas extremas, principalmente muy arcilloso, ¿ya? ¿Por qué? Porque un suelo compacto, a la planta, por ejemplo, le cuesta mucho crecer, y al tener dificultad para crecer o al gastar energía para crecer también no se logra un buen desarrollo radicular. O sea, tiene que hacer mucho esfuerzo para ir avanzando. Eso pasa con las texturas muy, muy finas, ¿ya? Muy pesadas. Por otro lado, si me voy al otro extremo, texturas muy gruesas, como más arenoso, tiene ese problema que falta materia orgánica. Por lo tanto, la materia orgánica, como es el hábitat de estos microorganismos, va a haber escasez de nichos biológicos para que puedan albergar y que puedan estar presentes, digamos. Entonces diría que los inconvenientes serían los polos, las texturas o muy finas o muy gruesas. Texturas francas, más equilibradas, no tendrían que ver con ningún inconveniente para el crecimiento de la planta y de los microorganismos. Claro, añadir a eso suelos que son fácilmente negados, por ejemplo, también pueden causar pueden causar dificultades. Pero en términos generales, como digo, oye, en la mayoría de los suelos, o sea, no tenemos nosotros acá por lo menos suelos que digamos, oye, son fantásticos.
sino que permiten el desarrollo de cultivos y irlos mejorando, o sea, con la incorporación, como veíamos en las preguntas anteriores, incorporación de materia verde, inoculación, sabiendo cuánto químico hay y cuánto diversidad microbiana tenemos, esos análisis nos permiten ir generando nuestro propio diseño de cómo podemos ir mejorando esos suelos, ¿no? Yo Y diría en lo que... complemento, alguien pone, ¿y suelos trumados? ¿Tienen alguna experiencia ahí, observación? Bueno, los trabajos que presenté yo son todos entrumados, ¿ya? Y la razón es casi ya de pertenencia, porque a nivel global los suelos trumados o andisoles representan el 0,7% de los suelos del mundo, pero para Chile son el 60% de los suelos arables, entonces esos suelos nos dan de comer, nos dan la vida. Entonces por eso prácticamente todo nuestro trabajo en el laboratorio son entrumados, ¿ya? Y ahí, bueno, esos suelos a nivel físico, biológico, son excelentes. O sea, suelos que tienen 7%, 5%, hasta en Chiloé 22% de materia orgánica, no hay suelo en el mundo que tenga ese nivel de materia orgánica. Tienen sus otros problemas, como todo, pero son suelos muy, a nivel físico, por ejemplo, imposibles de compactar, ¿ya? Tiene una densidad aparente que no supera el 0,9 gramos por centímetro cúbico, por lo tanto, puede pasar mucha maquinaria y esos suelos no se compactan, ¿ya? Entonces, tienen muchas ventajas y son suelos muy, muy interesantes. Vale, muchas gracias. Hay otra pregunta del banco que existe en Chile, de Christian Pratt. Dice, ¿existe un banco de microorganismos centralizado en Chile o cada universidad o institución tiene la suya? Ahí Maribel y luego Mauricio, si saben algo. Bueno, existen dos bancos en Chile, uno es, cierto, el del INEC Lamapu, en donde se pueden indexar las cepas, proteger, cierto, las cepas necesarias, y el otro, hay otro también acá en la Universidad de la Frontera, que también está reconocido, y que permite, y el resto sí hay, yo creo en todas las universidades o todos los laboratorios tenemos bancos, algunas cepas, cierto, que vamos preservando, pero bancos, ¿hay otro más en el norte, Mauricio? Mira, yo justamente la semana pasada estuve en una charla de ese tema y, bueno, se hablaba de que el banco de línea Quilamapu, que está en Chillán, es un banco microbiano que tiene todos los estándares, habido y por haber, estándares internacionales. Inclusive es el único en Sudamérica con ese nivel. El Por lo único tanto, IDA, sí. claro, el único que está estandarizado, porque hay muchas normas y ese banco lo tiene y pueden preservar estos microorganismos a menos, o sea, a ultra baja temperatura, en liofilizaciones, y pueden permanecer los microorganismos por mucho, mucho tiempo, ¿ya? Y hay una sección de parte que es pública, que la gente podría pedir, y otra que es más reservada para patentes o otro tipo de investigaciones. Sí, esa información tengo de Línea Quilamapo. Llevan bastantes años con ese trabajo. Sí. Vale, muchas gracias. Mira, acá hay otra pregunta que está interesante, porque ustedes lo que compartieron iba en línea de reducir la eutrofización, reducir la contaminación ambiental, pero Felipe Sepúlveda pregunta, ¿qué tanto es el riesgo de que el uso de biofertilizantes genere acumulación de contaminantes? Esto es como irse al otro extremo. ¿Podría pasar eso? Mauricio, luego Maribel. Mm, lo veo como difícil que ocurre, o sea, por ejemplo, ya que estamos hablando de las bacterias fijadoras, de que haya exceso de amonio, en este caso de nitrato. O sea, no va a haber una hiperacumulación principalmente porque el nitrógeno es móvil en el suelo. O sea, no se puede acumular ahí. Todo el exceso se desplaza por la exhibición por el agua, o si estos son aplicados en superficie, se volatilizan como amoníaco. Por lo tanto, yo creo que es más la preocupación porque el microorganismo tenga las condiciones ideales para que haga una buena fijación de nitrógeno, más que se pase de la raya, ¿ya? Yo creo que estamos más en nivel bajo de fijación o necesidad de aumentar esa labor microbiana que de tener exceso de actividad de fijación de nitrógeno, que podíamos tener algún ejercicio de contaminación.
Yo creo que el otro es la mirada, o sea, cómo podemos proteger estos microorganismos, cómo podemos seleccionar las buenas cepas, porque fíjense, los datos que da Maribel, de garbanzo, lenteja, poroto yo creo que se salva porque se consume mucho poroto. Inclusive hay un trabajo de una cueva que se llama Cueva Los Catalanes, que descubrieron que el habitante que habitaba en Chile ya en el año 800 comía poroto, ¿ya? Entonces por eso el artículo decía más chilenos que los porotos. Salvo los porotos, todas las otras leguminosas se siembra muy poco. Entonces, por ejemplo, si tú quieres acceder a una cepa específica para garbanzo, no hay ese suministro, no hay ese comercio que te lo dé, principalmente porque hay muy pocas hectáreas. Yo creo que esa es la mirada que hay que preocuparse, o sea, buscar cepas adecuadas para cada tipo de leguminosa y poder fortalecer que los agricultores y agricultoras inoculen, porque ocurre eso que tampoco se inocula la leguminosa, o muy poco. Claro, comparto plenamente con Mauricio, ¿cierto? En cuanto a la parte más química de la fijación de nitrógeno, ¿cierto? Es muy difícil que se produzca, todo lo contrario. Lo que sí podríamos estar generando es con malas prácticas, con mal uso del tipo de biofertilizantes, ¿cierto? Fertilizantes preparados de mala calidad. Eso sí nos puede llevar a generar contaminaciones y problemas importantes. Lo que les mencionaba en la presentación, hay microorganismos patógenos humanos y animales que son muy buenos fijadores de nitrógeno, muy buenos, pero que son patógenos y algunos son patógenos muy importantes, ¿ya? Entonces, el generar productos o inoculaciones de cosas que nosotros estamos haciendo porque sin ninguna control, ¿cierto? Eso sí puede generar contaminaciones importantes en el suelo, en el ambiente, en la planta y a los humanos y a los animales y a todos. Así que yo creo que por ahí es una cosa bastante importante de poder también, bueno, ahora con las normativas también va a haber un poco más de control, o sea, sus productos no pueden fabricarse y va a haber un poco más de fiscalización, entonces también tenemos que tomar en cuenta en cómo estamos haciendo las cosas para generar todos estos productos, ¿ya? Conocimiento, poder preguntar, poder acercarse. Yo creo que es súper importante el que empecemos a pensar con esa mentalidad, ¿ya? ¿Cómo poder ir haciendo? Aquí no se trata, como decía, de eliminar los químicos, no se pueden eliminar, necesitamos. Pero sí lo que tenemos que ir haciendo es tratando de disminuir el uso de químicos y aumentando los microorganismos de a poco para que no se vayan los agricultores también, ¿cierto?, a cero en las ganancias, como mostrábamos en las últimas láminas, sino que tengan un equilibrio, pero en general no debiera haber pérdida. Si hacemos bien las cosas, no debiera haber pérdida. Pero hay que ir haciéndolo con conocimiento, ¿ya? Vale, muchas gracias. José Benavente pregunta, ¿tienen experiencias con frutales mayores o con berries? Maribel y luego Mauricio. Bueno, Mauricio puede hablar en berry, él ha hecho. Ahora, con fijadores de nitrógeno, vida libre, con azospiril, azotobacter, sí hay bastantes trabajos en frutales que se aplican mucho. En todos los que no son leguminosas, se aplican y se aplican con un nombre de bioestimulante, que es lo que tenemos ahora en nuestra ley, ¿ya? En esa función están. Y sí, ahí funciona, ¿cierto? Se han visto buenos resultados. Van compartiendo el nicho con otros microorganismos, donde se van estimulando entre ellos y se van haciendo una sinergia, que es una cuestión importante, conocer qué es lo que tenemos en la diversidad del sector, ¿cierto? Y cómo se están comportando entre ellos para hacer sinergia. Lo que en algunos empresarios están haciendo de vivero o de huerto es ellos mismos generar sus insumos, ¿ya? Hacen el conocimiento, buscan el conocimiento de qué es lo que tienen en su suelo y los benéficos, lo que tienen allí, lo bioaumentan y con eso mismo estamos reinoculando esos sectores, lo cual ha dado muy buenos resultados, ¿ya? Sí, nosotros tiempo atrás evaluamos bacterias benéficas en general en arándano. Evaluamos en 2 años, hicimos 2 trabajos diferentes en 2 años de evaluación y evaluamos no solamente el suelo, el crecimiento de raíces, sino que también cómo esta aplicación de estos inoculantes basados en bacterias promotoras y bacterias fijadoras
permitía un mayor desarrollo de la planta y también inclusive llegamos a detectar actividad antioxidantes, polifenoles y otras cosas promovido por esta microbiota que se inoculaba de forma periódica. Así se realizó en Chillán, en un trumao, digamos, Chillán, trumao y la variedad Legacy. Eso lo hicimos hace un tiempo atrás y se veían algunas diferencias en la planta y en el suelo. Vale, muchas gracias. Última pregunta de la jornada. Si tengo un suelo ácido, ¿cómo podría regular el pH para que los fijadores de nitrógeno puedan funcionar correctamente? Maribel, comentarios, y luego cerramos con Mauricio. Uy. A ver, Mauricio, ayuda tú ahí. Con cal. Carbonato de calcio. Yo lo que conozco en este minuto, claro, o sea... Carbonato de calcio. Sí, productos biológicos es difícil. Se pueden, no sé, porque ahí hay que incorporar algunos suelos que tengan otro pH como para ir generando, pero en extensiones grandes eso es complejo. Cal es lo que se aplica en cultivo extensivo, creo. Ya. Claro. Y eso, Mauricio, es tanto a nivel manual al voleo como a través del riego, la cal. No, se puede aplicar, como el calcio también es móvil en el suelo, se puede aplicar en cobertera antes de una siembra, por lo menos un tiempo, no en el mismo día de la siembra. En el caso del trigo, por ejemplo, nosotros lo aplicamos 4 a 6 semanas antes de la siembra para que las partículas de cal se vayan disolviendo, y es muy importante la eficiencia del producto, que va a depender por el contenido de óxido de calcio, óxido de magnesio y también por el tamaño de partícula. Mientras más fina, más reactiva va a ser, ¿ya? Y con eso es suficiente para poder subir el pH de cualquier suelo. Y también hay que considerar el poder tampón. Por ejemplo, los trumados tienen un alto poder tampón, o sea, son muy resistentes al cambio porque tienen mucha materia orgánica. Que por ejemplo, un suelo aluvial, un rojo arcilloso, como tiene menos materia orgánica, tiene una mayor capacidad de tampón o una menor capacidad de resistencia al cambio de pH, por ejemplo. Vale. Mira, voy a compartirles un último comentario que es como un testimonio que nos quiso dejar Edgardo Dietz. Dice: manejo berries orgánicos y convencionales y usamos desde hace varias temporadas jugo de lombriz humificado aplicado vía riego por goteo durante todo el año. Y lo que hemos visto es que el suelo en general está equilibrado y los niveles de nutrientes han aumentado en forma importante. Todos están sobre los niveles normales o de suficiencia. Y en arándanos no ha habido respuesta en la calidad de la fruta a dosis crecientes de potasio, calcio, etc. Solo han tenido que aplicar el nitrógeno. Les hago el comentario porque el aporte de microorganismos benéficos al suelo con el jugo de lombriz ha permitido equilibrar el suelo. Mira, Claro, puede ser lo mismo que sucede con el té de compost, ¿cierto? También podría hacer la misma función, que están regulando todo el sistema, claro, pero eso es lo que yo decía, en extensivo, ¿cierto? Tienen su complejidad en el manejo, pero sí se aplican, o sea, Jorge Parragué está aquí, ¿cierto? Y sabemos que té de compost y los productos con que se genera el té de compost también se venden y hacen un equilibrio en el suelo, ¿ya? Y eso sí pueden regularlo y están incorporando a la vez también una microbiota bastante diferente, diversa y rica para los diferentes procesos que se realizan en el suelo, ¿está claro? Les quiero dar las gracias, Mauricio y Maribel, por compartir estos conocimientos, por quedarse hasta un poquito más tarde, por compartir sus experiencias. Al público, muchas gracias por interesarte en estos temas. Los dejo invitados a nuestra página web www.biensumos.cl y a revisar los ciclos pasados que están súper interesantes sobre control biológico, que pueden encontrar en nuestra misma web, en la sección Biblioteca Pública o en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, muy buenas noches y felices fiestas.